Buenos días, amigos de este programa de Buena Fuente. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las dos instituciones más importantes que operan en la región latinoamericana y del Caribe, por medio de sus representantes locales, eso que ustedes ven ahí, hicieron saber que la República Dominicana crece 3 veces más rápido que el resto de América Latina o que cualquier otro país de América Latina en los últimos 9 años, o sea, del 2016 al 2025. Y dicen que esto crea tremendos retos para el país, que dicen puede alcanzar la meta ya anunciada por el presente gobierno de en el 2035, 2036, decir que que abandonó la pobreza para entrar a otro estadio de desarrollo, mucho más elevado. Pero, como les digo, eso tiene retos. Entre ellos, vencer precisamente la resistencia local a reconocer lo que hacen los gobiernos. Eso tiene su motivación. El tema de hoy es ese. La República Dominicana crece 3 veces más rápido que América Latina o que cualquier país de América Latina y el Caribe en los últimos 9 años. Ese es el tema, pero antes de entrar en materia vamos a pasar unos mensajes. Regresamos. El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo, las dos instituciones financieras multilaterales más importantes, de mayor presencia, de mayor compromiso en todas las Américas, certificaron por medio de las oficinas locales que tienen permanentes en cada país, en este caso República Dominicana, que desde 2016 al 2025 el Producto Interno Bruto de la República Dominicana creció en un consolidado de 4.3%. Esa cifra implica que nosotros crecimos 3 veces más rápido que el resto de América Latina o que cualquier otro país de América Latina y del Caribe. Con un ingrediente importante, y es que en ese mismo lazo de esos 9 años, un 6% de crecimiento de la inversión extranjera directa en República Dominicana representó también una ventaja con respecto al resto de América Latina. O sea, recibimos un 6% de inversión extranjera directa mayor al resto de América Latina. Con un detalle hay que resaltar, y es que el 88% de esa inversión es privada, extranjera o local. Eso coloca al país en una posición definitivamente muy atractiva, incluso para seguir atrayendo inversión y para insuflar de fe, de confianza a los agentes económicos que operan en el país, nacionales y extranjeros. Y porque además nos hemos propuesto, según lo ha anunciado formalmente el gobierno por boca de su presidente, Luis Abinader Corona, que en el 2035 nosotros abandonemos la condición de país de ingreso medio a un país de ingreso de clase media, que es un estadio superior comparable a los mejor situados de América Latina o del tercer mundo. Entonces esos son propósitos que están a la vista. La misma representación local del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo dice que eso es enteramente posible, pero que hay retos, hay tareas importantes que deben superarse
Y una de ellas es que el país ha caído en la trampa de lo que llaman el ingreso medio. Una parte importante de la población dominicana que trabaja tiene ingreso medio. Eso la coloca en, en una franja que va desde pobre a clase media. Pero es un nivel muy débil, porque usted puede por cualquier golpe de efecto, pérdida del empleo, una enfermedad de esas graves que consuman los pocos ahorros que existan, caer a pobre. Y entonces él se frustra del propósito de llegar ahí. La causa por la cual esos resultados son fiables es porque también esos organismos confirman que la pobreza monetaria que al final de 2016, al final del periodo que encabezó Danilo Medina, la pobreza monetaria era de un 35% de la población dominicana. Pero al terminar 2025 eso había bajado a un 17%, menos de la mitad, lo que refleja una mejora sensible entre un gobierno y otro, aunque el de Danilo Medina aportó ese crecimiento. Del 2016 al 2020 hay un aporte al crecimiento importante que lo refleja la estadística del Banco Mundial y del Banco Interamericano de Desarrollo. Por tanto, se debe este crecimiento en los últimos 9 años a dos gobiernos, uno del PLD y el otro del Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuál es la diferencia sensible, notable? Bueno, que el gobierno de Luis Abinader ha sido más equitativo en cuanto a distribuir los esfuerzos de desarrollo por el país. Mientras Danilo se concentró en los centros de creación de riqueza ya identificados y consolidados hasta ese momento, el Gran Santo Domingo, la franja del este y en alguna medida Santiago, este gobierno no solamente ha consolidado esos dos centros, sino también que lo ha expandido hacia otras regiones. El Cibao completo, que no era un propósito de desarrollo, Danilo se concentró más en el Gran Santo Domingo. Ya tiene estructuras básicas para emprender un camino cierto, con propios recursos, para sustentar un mayor crecimiento. Pero también el suroeste, porque esas obras que usted ve se están levantando en Pedernales y alrededores, hacen que el suroeste, la zona más empobrecida del país, se incorpore al desarrollo. El polo turístico cuarto, con Pedernales como centro, tiene ya inversiones que superan los 6.000 millones de pesos. Ahí está el puerto de Cabo Rojo, construido en este gobierno, y los hoteles, 3 en construcción muy avanzada, prácticamente terminan este mismo año, que es con lo que va a iniciar ese polo turístico cuarto, al que se le va a agregar un aeropuerto internacional de primera generación y que ya dispone de una planta de tratamiento de aguas residuales y de su propio acueducto, además de obras viales importantes como una carretera que va del puerto a Pedernales y otras que están en proceso avanzado como la de Riquillo Pedernales. Y ni qué decir, si finalmente en la antigua reserva minera de Alcoa Exploration Company aparece tierra rara suficiente para montar allí una planta de extracción, lo que va a pasar es un disparo enorme del suroeste, porque las tierras raras sí que son valiosas. Además de que ya se está construyendo un centro espacial con una inversión que supera los $800 millones,
en la zona. O sea, el suroeste ya tiene plantada la estructura básica para un disparo. ¿Y qué decir del Cibao? Este gobierno también tomó las ruinas en que se había convertido el puerto de Manzanillo y lo reconstruye con un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo, precisamente unos 90 millones de dólares, para allí hacer un puerto multimodal del mismo tipo que el que existe aquí en el este, en Caucedo, con una zona franca industrial que puede ser, sin duda alguna, por la tierra de estatales que dispone, la más extensa de toda América, de todas las Américas, incluyendo Estados Unidos. Y un centro generador de primera, porque si ya tiene 440 megavatios produciendo con energía 2000, está en el puerto, miren la isla está en producción, y hay otras dos unidades de ese mismo tamaño, 440 megavatios, las tres alimentadas a gas natural, en proceso de construcción, que deberán estar terminadas ya en servicio en el 2028-2029. El ciudadano tenía que venir a buscar energía eléctrica a la capital y combustible derivado del petróleo a Jaina o a San Pedro de Macorís. Ella tiene, Refinería Dominicana de Petróleo, su propio tanque de almacenamiento para suplir esos derivados en la misma zona. Y la energía ya en este momento con energía 2000 no tiene por qué las líneas de alta tensión que suplen al Cibao depender de la energía que proviene del Gran Santo Domingo o del este. Ya tiene su propia energía. Lo que pasa es que el programa de expansión que tiene el Cibao reclama mucho más energía, lógicamente, y por eso hay dos unidades más de 440 megavatios cada una en proceso avanzado de construcción. O sea, el desarrollo promovido en los gobiernos de Luis Abinader es mucho más inclusivo y mucho más equitativo. Aunque hubo desarrollo del 2016 al 2020, lo hubo en el último periodo del gobierno del PLD. Así lo consigna el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero tenemos retos, y de eso que queremos hablar en la segunda parte del programa, porque si no se superan esos retos, el objetivo de ser un país en desarrollo en el 2035 no se va a alcanzar. Por eso vamos a hacer un alto, pasar unos mensajes y a regresar con eso que nos falta para alcanzar los estadios de desarrollo basal. Regresamos. Para superar la condición del país en desarrollo y entonces entrar a la condición de desarrollado, hay que salir de la trampa de una sociedad esencialmente de ingreso medio. Imagínense ustedes, los 200.000 empleos que tenemos en zona franca, tienen un salario mínimo de 20.000 pesos y un técnico de esos de ahí, 29 y 27, que son 2.000 pesos menos del salario mínimo nacional. O sea, esa situación hay que superarla. ¿Cómo hay que superar? Lógicamente, los cuatro grandes obstáculos que tenemos. Hay que mejorar la brecha de la productividad severa, y eso se hace elevando lógicamente la capacidad técnica de todo el trabajador o empleado que se incorpore a la producción.
Tenemos que mejorar las infraestructuras nuestras que son muy expuestas, porque como estamos en la ruta de los ciclones, se puede perfectamente dañar con las aguas. Tenemos que también mejorar la formación de talento humano. Infotep no es suficiente. Infotep está preparando personal que reclaman todos los sectores que están en producción, pero tenemos que pensar ya en sectores de alta tecnología y, lógicamente, mejorar la gobernanza. Todo eso es fruto de lo anterior. O sea, la gobernanza se mejora cuando usted mejora las condiciones económicas y sociales. Viene la gobernanza. ¿Por qué la oposición política no dice esto que dice el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo con respecto al país? Porque fue formada bajo la orientación de Juan Bosch. Toda. El PLD, el PRD, la Fuerza del Pueblo, fueron todos formados, y esa orientación de Bosch es nunca les reconozca nada al gobierno. Si usted es oposición todo el tiempo. No aporta. Pero peor aún, nosotros tenemos dos tanques de pensamiento importantes en el país. La Fundación Economía y Desarrollo, que dirige Andy Daguarre y su socio Ariti Escudero, y el Centro de Estudios Económicos y Sociales, el CRES. Los dos centros están inficionados de una posición crítica, severa, porque quieren orientar el desarrollo según su propósito, porque son neoliberales. Y entonces, como tal, ese no les satisface el curso que lleva el país, donde el subsidio forma parte de políticas públicas, porque el salario, como hemos dicho, es muy bajo, porque estamos atrapados en la trampa de ingresos medios. Y si el Estado no asiste a la clase trabajadora, ¿cómo va a pagar energía, cuyo costo está muy por encima de sus disponibilidades? Entonces, ese es el tema. La República Dominicana está en una situación muy buena con respecto al resto de América Latina, pero con retos demasiado grandes que enfrentar y con una oposición y talento en el plano profesional y técnico que niega incluso veracidad a las cifras oficiales, a las que provienen del Banco Central y del Ministerio de Hacienda y Economía. Así es difícil, pero como quiera estamos progresando, que es lo que queremos decir. Así es que en esta ocasión lo que queríamos poner de resalto es que nos ven desde fuera como realmente somos, aunque aquí dentro se propague lo contrario. Muchas gracias por su atención. Regresamos.